¿Cómo están ustedes hoy día? Bienvenidos a Roco TV en vitrina. Dentro de Puntos de Vista estamos en vitrina. ¿Y en vitrina qué quiere decir? Que usted que está en casa también puede venir acá a conversar con nosotros. Y estamos en vitrina presentando a muchos innovadores, emprendedores, gente que está haciendo grande nuestra región y nuestra ciudad, Coyhaique. ¿Cómo está, Carolina? Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy bien, contenta también de que nos den esta posibilidad de mostrar nuestros productos. Y eso, muchas gracias. ¿Quién es Carolina? ¿A quién representa? Bueno, yo represento a Sabores Antunes. Es una microempresa, un microemprendimiento que empezó hace alrededor de 3 años. Y que la idea era poder contar con productos artesanales lo más sano posible, lo más parecido a lo que nos daba nuestra abuelita, ya preocupándonos, por ejemplo, de esos detalles, que esté todo hecho con cariño, que la atención sea como igual cercana, que sea acogedora. Ya nos tratamos de preocupar de todos esos detalles. Todo sanito. Todo sanito, sin premezclas, por ejemplo, sin preservantes, con productos de la región, también aprovechando, por ejemplo, no sé, el ruibarbo, la grosella, cosas que son de nuestra región y nosotros las fuimos incorporando a nuestros pasteles, a nuestras tortas. ¡Ah, qué rico! Al pan, por ejemplo, también. Entonces, imagínense lo rico que hoy día vamos a estar. Usted que está en la casa, piense, ¿qué es lo que le hace bien? Usted sabe que lo único que no pasa de moda, ¿qué es? Lo que comemos, nuestra alimentación. Y nuestra alimentación tiene que ser saludable. Sí. Hoy por hoy, colaborar con la salud es súper importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunos productos acá, pero ¿cuál de estos productos es tu preferido? Tengo 2 preferidos. Principalmente es la tagatosa, ya por los múltiples usos que tiene, y la leche de almendras. ¿Cuál es? Ya, la leche de coco, la leche de almendras, estas. Esta, por ejemplo. Esta la mostramos. Yo no la conocía. Leche de almendra, alimento líquido de almendra, calcio, zinc, vitamina A, D, E, vitamina B12. Tremendo montón de vitaminas. Sí, tiene muchas vitaminas. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en todo este afán de tener alimentos más saludables, es que tiene toda su historia, ¿ya? Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos con este emprendimiento con mi mamá, yo estaba embarazada y estaba con resistencia a la insulina. Entonces, de a poquitito me empecé a meter con el tema de la alimentación funcional. Bueno, ahí hice varios cursos, hicimos varios cursos con mi mamá, nos fuimos metiendo en este tema de la necesidad de tener justamente una alimentación más sana. ¿Qué dice tu papá? Mi papá disfruta nomás, pues, los come. Pero él, por ejemplo, también nos fue apoyando con todas estas ideas, nos fue dando más ideas también, fue justamente ayudándonos a hacer crecer un poco. ¿Ya? Y después finalmente también fueron pasando varias otras cosas que nosotros empezamos con una idea de hacer como todo artesanal y qué sé yo, pero después como empezamos a poner estos productos, nos empezamos a enfocar también en que habían varias personas que están en la misma situación que nosotros, ¿ya? Que tenían algunos alergias, otros que tenían que cuidarse las comidas y qué sé yo. Entonces empezamos a ahondar más y en algún minuto me dijeron que mi hijo era alérgico. Entonces ahí empezamos a incorporar todos estos otros productos que finalmente son los que él puede consumir, ¿ya? O sea, y además proyectas hacia la comunidad a muchas mamás, ¿no es cierto? O a muchas abuelas igual que tienen el problema que los nietos, los hijos o las hijas son alérgicos o tienen algún tipo de problema, ¿no es cierto?, que hace que la alimentación no sea tan estandarizada como para todo el mundo. Por lo tanto, qué bueno, ¿eh? O sea, los caminos de repente se abren para que igual gane una ciudad como la nuestra,
que no hay negocios como estos. Yo desconozco, te conoce alguno, me disculpa, pero yo el primero que conozco y que encuentro que estos productos de pronto cuando uno tiene un hijo alérgico y todo, no lo encuentra y tienes que mandarlo a buscar a otro lado y sale mucho más caro. Exactamente. Bueno, ese es uno de los cuidados que nosotros también estamos teniendo. Gracias, igual voy a aprovechar de darle gracias a Cercotec, porque nos han apoyado en este emprendimiento y justamente nos da la posibilidad de poder ampliar un poquito más nuestro stock. Y gracias a eso también nosotros pudimos, por ejemplo, ir metiendo, por ejemplo, esto. Son chocolates, ya, que son 100% cacao, por ejemplo, no tienen preservantes. Hay productos que son para veganos, ya, eso significa que no tienen absolutamente nada de origen animal, y en el caso de las alergias lo consumen mucho las personas que tienen justamente alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca, ya. Sin lactosa. Más que sin lactosa, es sin la proteína de la leche de la vaca, porque la lactosa es el azúcar que tiene la leche. O sea, es un mundo. Sí. Hoy día tú también nos traes profesionales, ¿no es cierto?, que están apoyando todo este emprendimiento que tiene una base científica, ¿no es cierto?, y una base de experiencia, viene de parte de la experiencia. Primero te das cuenta, ¿no es cierto?, que hay algo que no funciona y luego aparece la bendición del niño con una alergia y obviamente hay que preocuparse que los alimentos sean de acuerdo a lo que necesita. Exacto, lo que se requiere. Cuéntanos quiénes nos van a visitar un ratito más, que están con nosotros. Bueno, en todo este camino, por esas cosas de la vida también, conocí a la doctora Paula Garcés, que es inmunóloga, y ella me ayudó harto con el tema de mi hijo. Después yo me puse a estudiar, quisimos igual ver la posibilidad de hacer psicoeducación, porque igual yo soy psicóloga, entonces el tema de las alergias, como también es un mundo que nos abarca desde distintas áreas, desde la parte biológica, desde la parte psicológica, desde la parte social incluso. Entonces hay que verlo de distintas aristas. Entonces ella, por ejemplo, justamente apoya con el área biológica, con el área médica, y por otro lado yo trato de repente de hacer un poco de psicoeducación en el lugar donde trabajo, facilitar igual información a las personas o las mismas personas que van, por ejemplo, al negocio, derivarlas cuando corresponda, por ejemplo. Hay un tema, y que te voy a interrumpir, súper importante. ¿Dónde queda tu negocio? Riquelme 329. Eso es como a 1,5 cuadras más o menos de la plaza, por la calle que está al lado de la catedral y que es justo al lado de la Shell de Carrera. Súper central. Pero bien, porque usted que está en la casa debe estar pensando, ¿pero dónde queda? Pues bien, Riquelme. Y lo otro, qué importancia que profesionales se estén también preocupando, porque perfectamente tú te habrías podido preocupar solamente de tu hijo, Claro. La doctora de su tema, y se acabó el tema, pero aquí hay otra mirada, es un ampliar la mirada, es buscar que otras personas que quizás están pasando lo mismo puedan tener acceso a elementos como estos que uno no los encuentra en cualquier parte. Por lo tanto, vamos a invitar a nuestro director para que nos hagamos una pequeña pausa, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo te sientes en este nuevo camino? Una psicóloga, todo este tema proyectándolo hacia la comunidad, un tema ya comercial, pero también con la mirada de solidaridad con los demás, ¿no es cierto? Haciéndolos participar de esto. Bueno, yo me hiperventilo un poquito de repente con este tema. Ya, empiezo así como... Eso es conveniente, es muy, ahora. Sí, es como que todo lo que pudiera manejar de información me interesa también que todo el mundo lo pueda saber, ¿ya? Facilitárselo a las otras personas, porque uno lo puede ver claramente como un negocio, pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo, en algunos casos estos productos son súper costosos. Entonces, de repente, tratar de hacer hasta lo imposible por abaratar costos, por ejemplo, y cuando tú ves que hay un niñito que tiene, no sé, 2 años, 3 años y puede comerse un chocolate que antes no podía hacerlo,
La verdad es que, por lo menos a mí, personalmente me llena mucho más que otras cosas. Yo creo que por eso también me interesa tanto este tema, al igual, por ejemplo, el tema de las personas con diabetes. Como todo esto empezó justamente por eso, también incorporamos estos productos que no tienen azúcar, ¿ya? Ninguno de estos tiene azúcar. No, ninguno de esos no tienen, el jugo sí, pero por ejemplo estas galletas, esta y estas, esas galletas me parece que son unas que no tienen azúcar. Tendré que revisarlas, pero el tema es que acá, por ejemplo, esto sí. Ya, nosotros tenemos estas cositas que son pero se ve todo muy sanito. Manjar, por ejemplo, se hacen estas cositas a pedido, ya, pan de Pascua, imagínate que rico comer un pan de Pascua y que no tenga azúcar. Imagínate. O galletones. En la casa, esto es nuevo, realmente. Bueno, como le digo, hay gente que quizás con este tema lo tiene incorporado en su casa, pero lo deja para su casa. Y este negocio tiene el valor agregado que aparte tiene la solidaridad. Mira, me tocó, pero hagamos, vamos. Y esto se agradece. Tú decías recién Cercotec. ¿Qué pasa con Cercotec? Bueno, Cercotec nos ayudó con el proyecto. ¿Ya? Nosotros presentamos un proyecto claramente que tiene que ver justamente con este tema. Comentamos que a nosotros nos interesa mucho el poder ser un aporte y hacer algo diferente también a lo que siempre se estaba haciendo. Por ejemplo, uno piensa en una panadería, una pastelería y con suerte se imagina un lugar con pasteles. Pero también tratar de ir incorporando otras alternativas para que la persona no tenga que andarse paseando por todos lados y de a poquitito pueda ir viendo que nos van llegando cosas y que tengan su punto ahí donde con seguridad van a encontrar este tipo de productos. En calle Riquelme. En calle Riquelme. Y Cercotec justamente nos ha ayudado harto con esto. Ellos nos han apoyado bastante en términos de ayudarnos a ordenar un poco las cosas, las ideas, porque uno está al hacer esos proyectos estás obligado a ordenar los temas. Sí. Entonces uno de repente tiene todas las ideas, pero no sabes cómo ponerla bien en el papel, por ejemplo. Así es. Nosotros le vamos a pedir al director que vayamos a una pausa para que los profesionales que ha traído el negocio, porque hay que ser claros, es muy bueno tener un negocio de este tipo, de la calidad que hoy día aparece, puesto que es una necesidad. Y no es cualquier necesidad, es una necesidad que es básica, es la alimentación y es la calidad y la mirada para también optimizar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los cuerpos humanos, que son todos diferentes y que también perciben de manera distinta lo que nosotros podemos comer, ¿no es cierto? Y para darnos un gustito. Para darnos un gustito también, se ven cosas muy, muy exquisitas. Ahí tenemos en pantalla 2 productos y están en grande. ¿Lo puedes ver, Carolina? Sí, y esas de amaranto son sin azúcar. Está la leche de coco, la crema de coco también estamos trayendo, que tiene muchas propiedades, aloe vera. Esos son galletones que también se pueden hacer. ¿Y eso se hacen acá? ¿Eso lo haces acá? Todas estas cosas las hacemos, todo lo que es eso, es de nosotros. Eso igual lo traemos, son endulzantes con distintos formatos. Para echarle al café hay líquido, hay en pastillitas. Tenemos para ir rellenando los dispensadores. Tratamos de traer toda la variedad de tagatosa. Qué bonito está eso. Vamos a hacer esta pausa para incorporar a los profesionales que ustedes han traído, ¿no es cierto? Es una familia con el emprendimiento y con la innovación, que es súper importante tenerlo en cuenta.
Hecho los cambios, las invitaciones, tenemos que destacar que este negocio tiene también la mirada hacia destacar la salud y teniendo como base obviamente la orientación profesional, y vamos a conversar con dos profesionales, ¿no es cierto?, de la salud, y vamos a pedirle que se presenten brevemente. La doctora. Sí, yo soy Paola Garcés, soy pediatra inmunorreumatóloga, trabajo en el hospital desde el diciembre del 2015. Mire, ¿de dónde es usted? Originariamente soy de Temuco. Ah, ya. Pero siempre del sur. Del sur. Sí. Como que nos entendemos mal. Doctor. Mi nombre es Leonardo Maya, yo soy pediatra infectólogo, trabajo también en el Hospital de Coyhaique de la misma fecha y soy originariamente de Santiago. ¿Qué les parece esta mirada en cuanto a la salud, en cuanto al cuidado, ya que ustedes son pediatras, de nuestros niños especialmente? Bueno, la verdad es que nosotros hemos visto un cambio bien importante en lo que es la práctica de la pediatría, lo que tiene que ver con la alimentación. Hemos pasado una época en que nos ocupábamos mucho de la cantidad de calorías y de las proteínas, y hoy día nos estamos ocupando más de la calidad de esas calorías y de esas proteínas. Y bueno, estamos aprendiendo todos los días mucho en relación a eso. Y la idea de contar entonces con productos en la ciudad y que hayan lugares en donde la gente tenga disponibilidad de esos productos, para nosotros es bien importante, porque nos permite manejar mucho mejor a los pacientes que están a nuestro cargo. O sea, nos parece una iniciativa excelente. Y bueno, obviamente así como existe este emprendimiento, probablemente hay otros más, digamos, que también son muy destacables. Así es. Hay muchos pacientes en este minuto en la ciudad que necesitan esta atención, digamos. Sí, yo quería hacer un comentario en relación a eso porque cuando me fui a estudiar inmunología a Barcelona, me fui de Temuco, de una ciudad donde no había alergia alimentaria o había muy poca alergia alimentaria. Y llegué a Barcelona y habían centros de alergia, por supuesto, y me encuentro con centros de alergia donde los pacientes con alergia alimentaria eran pacientes del día a día, llegaban y llegaban y llegaban. Y yo dije, ¿y esto de dónde apareció? Como yo estaba recién formándome en el área de inmunología, pasé casi 3 años en Barcelona y volví el 2009. Entonces, cuando uno vuelve de un lugar donde algo es muy frecuente a un lugar donde algo es muy infrecuente, no es fácil, porque es empezar a dar una mirada distinta de las cosas que al iniciar cuesta entender. Entonces, cuando llegamos a Coyhaique, también, o sea, los pacientes existen, pero falta de repente la mirada para orientar hacia el diagnóstico, y sí aparecieron y hay más de 100 pacientes, o sea, hay muchos pacientes con alergia alimentaria en Coyhaique. O sea, eso quiere decir, eso es lo que ustedes conocen, hay mucho más. Exacto. Bueno, la verdad es que es tan importante este tema que el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología del Alimento de la Universidad de Chile, lideró un estudio para conocer las cifras de esto a nivel nacional. Y sabemos hoy día que no es menor, es decir, se describe entre alrededor del 5 al 10%. Entonces, si nosotros pensamos que Coyhaique tiene 30.000 niños, estamos hablando de 1.500, 3.000 niños, que es bastante importante, por lo menos. Y nosotros pensamos que es bastante más. Y lo otro importante también es que cuando uno habla de alergia, y eso lo he ido aprendiendo yo con la doctora, que he trabajado con ella codo a codo en este tema, es que esto, además de generar problemas para el niño, cuando es niño, genera muchos problemas para el adulto. Es decir, cuando no está manejado adecuadamente, hay relación con patología crónica del adulto. Entonces este es un tema que están haciendo acá, estamos aprendiendo todos los días mucho y hay bastante paño que cortar.
Entonces, esto es incipiente, pero con la mirada de que, por ejemplo, nosotros hoy día podemos disfrutar de un pastel sin azúcar o un pan dulce sin todos los elementos que estamos acostumbrados a servirnos, ¿no es cierto? Eso ya tiene un valor agregado, independiente que sea el negocio, porque está la posibilidad, está el acceso. No hay que tomar un avión y partir a otro lado porque en Coyhaique no están las condiciones. O sea, uno se alegra mucho porque además somos de acá y sabemos que este tipo de negocio es lo que se necesita para que también empecemos a ponernos pantalones largos, ¿no es cierto? Y digamos que sí hay para personas que lo necesitan, nuestros pequeños niños, ¿no es cierto? Los chiquititos. Pero como decía usted, ¿en qué se traduce una alergia alimentaria cuando es ya adolescente, cuando es adulto? Por ejemplo, yo veo adultos en mi consulta de la parte inmunológica y veo pacientes que han vivido muchos años de su vida con molestias digestivas. ¿Ah? Mucha gente que tiene colon irritable y dentro del diagnóstico de colon irritable al 2017 hay artículos que están mostrando que un porcentaje de esos pacientes con molestias digestivas crónicas son alérgicos alimentarios. Entonces, esta patología cabe buscarla. Si uno no la busca, jamás la va a encontrar. Hay muchas personas con reflujo gastroesofágico que tienen alergia alimentaria, con dolor abdominal crónico, recurrente, con constipación, con diarreas recurrentes. O sea, los síntomas de la alergia en los adultos pueden ser muy variados. Y en relación a eso, yo quería volver un poco a los niños y en relación a la alimentación. O sea, yo veo a los niños cómo sufren, entre comillas, cuando uno les quita un alimento. Chocolate, por ejemplo. Exacto, pero también cómo les cambia la calidad de vida al estar sanos. Entonces, poder disponer de alimentos que a ellos les gustan, por ejemplo, la mamá tiene que hacer una torta. ¿Y cómo hace la torta sin proteína de leche de vaca? Entonces, empezar a enseñarle a la gente que hay otros alimentos, que hay otros productos, que hay otra mirada de comer. Porque el comer siempre ha sido como lo habitual. Entonces, lo que enseñó la abuelita, como decía, qué rico, con cariño y todo, pero con cariño para estar sano. Y esa es la nueva mirada que tenemos que entender. O sea, la mirada es Coyhaique, ciudad con conciencia alimentaria. Esa era la propuesta que yo tenía para Coyhaique. Que Coyhaique entienda, así como una región piloto en Chile, de que la alimentación es básica para poder proponer la disminución de las enfermedades crónicas. O sea, si nosotros queremos un país sano y no entendemos que a lo mejor hay gente que tiene que alimentarse en forma distinta, es imposible. O sea, estamos invirtiendo tanto al revés, cuando podemos invertir como esto, como en muchos emprendedores que ya están en la región, que están aportando con esto, con esta idea de entender que hay otras personas que tienen que comer distinto. Qué maravilloso. Uno nunca termina de aprender en realidad. Sí. Porque cuántas personas quizás han pasado por enfermedades crónicas y obviamente a lo mejor han sido alérgicas, pero no hubo la posibilidad del diagnóstico, ¿no es cierto?, de profesionales también que pudieran diagnosticar adecuadamente esto y bueno, pasó el tiempo, pero dicen que nunca es tarde. Exactamente. Nunca es tarde. Por eso nosotros estamos hoy día, primero también agradecer a la familia, ¿no es cierto?, que hoy día viene a la tele, está con Cercotec, le dice, mire, usted que está en la casa, si tiene algún problema, tenemos la asesoría en cuanto a salud, ¿no es cierto?, de doctores, que es como la rúbrica, ¿no es cierto?, de que el negocio no tan solo es negocio, sino que está siendo una respuesta a una necesidad. Exacto. ¿No es cierto? Y una necesidad de esta sociedad contemporánea que están saliendo cada vez más, ¿no es cierto?, por no sé qué factores. Muchos. Pero, claro, infinito. Pero estamos necesitando una mirada distinta y también no solo quedarnos en la necesidad, sino también ejecutar y poner sobre la mesa lo que puede mejorar y lo que puede
mejorar la calidad de vida de los niños. No tan solo los niños, ¿no es cierto? Un niño sanito que comienza a cuidarse, mañana es un adolescente sano y pasado un adulto más feliz, con menos colon, ¿no es cierto? Y sin dermatitis, o con menos dermatitis. Claro. Bueno, usted es la base. ¿Qué nos recomendaría a los padres que no hemos tenido la posibilidad de saber de este tipo de alergia, de estas cosas? ¿Qué tendríamos que hacer los que son padres de niños chiquititos? O sea, valga la redundancia de menos de un año hasta 5 o 6 años. Bueno, como decía la doctora, este es un tema que hay que buscarlo. Nosotros hay ciertos síntomas que orientan a la alergia alimentaria. En las guaguitas pequeñas, por ejemplo, como decía la doctora, el reflujo, la constipación, obligan a buscar alergia alimentaria. Los problemas de la piel, como la dermatitis atópica. Nosotros veíamos hace tiempo atrás algunos programas en donde se mostraba que niños con dermatitis atópica severa debían viajar fuera de Chile a hacerse algunos tratamientos bien importantes. Esos niños, la verdad es que uno de los temas que hay que buscar en ellos es la alergia alimentaria. Entonces, este es un tema que además todos los profesionales de la salud tienen que ir aprendiendo. En la medida que ellos vayan aprendiendo, también van a ir pesquisando más. Es un tema de todos nosotros, o sea, dentro de la práctica del día a día también está la educación. Hacer este tipo de programa es re importante porque educa a todos los que practican la salud. Entonces la recomendación es esa, buscar los síntomas, preguntar en los controles, preguntar en forma dirigida, de tal manera que los profesionales también se vayan interiorizando. En la medida que la población lo pida, sepa que existe, lo busque, vamos a ir haciéndolo mejor. Y sobre todo vamos a ir invirtiendo en los niños. Hoy día un mensaje súper cortito, No, súper corto, pero un tema que a nosotros los pediatras nos preocupa mucho, es que de alguna manera la sociedad se va enfocando en cosas inmediatas, en tener rápido cosas. Y cuando nos enfocamos en eso, nos despreocupamos de los temas a largo plazo. Y el niño es un tema a largo plazo. Uno no puede darle soluciones parche, no puede usar cosas que solucionan momentáneamente algo. Hay que pensar en alguien que va a vivir 60, 70, 80 años y tiene que vivir bien. Entonces, ese es un tema de responsabilidad de todos nosotros, preocuparnos de nuestros niños mejor. Bueno, tremendo mensaje por lo demás. Por eso, volviendo, estamos, ya nos dicen por acá o por allá que estamos en la hora. Es tan interesante todo esto que prometemos un nuevo programa. ¿Por qué razón? Porque es cierto, los niños son la base de nuestra sociedad. Y como todos vamos en fila en los seres humanos, unos van más adelante. Y doctor, hoy día la gente pasa los 80 años. Sí, y los 100 años también. Por lo tanto, la idea de cuidar a nuestros niños, ojalá que tengan una mejor calidad de vida. Yo, lo único como comentario, hace muy pocos años atrás, ni siquiera, no sé si ustedes recuerdan, nos llegaba la leche sin lactosa. Nos llegaba leche así y con su porcentaje de grasa así completita, no como ahora que hay una variedad también. Por lo tanto, Coyhaique está creciendo, está ampliando su mirada, ampliando la innovación. Tenemos organismos que se están preocupando también de apoyar a los innovadores, a las familias que están creando estas oportunidades, que ciertamente son negocios y por Dios que son buenos. ¿Por qué? Porque vienen a una respuesta que necesitamos, las necesidades de nuestros niños. Quiero agradecerles por la oportunidad que nos han dado de contar con ustedes, agradecer a la familia que nos ha mostrado, ¿no es cierto?, su negocio que tiene doble objetivo, triple objetivo, que es también la salud. Y esa es una responsabilidad que se agradece. ¿Ya? ¿Algo que acotar? Sí, yo sé que se nos hizo súper corto. Sí, dar las gracias también porque justamente este espacio no es fácil obtenerlo. Entonces, todas las personas que están trabajando para este tema, para que los niños estén mejor, esto se debe agradecer, como dice, a quien lo ofrece, porque realmente es parte del trabajo de todos, parte del trabajo de criar niños sanos y de criar niños felices. Hoy día yo le decía a una familia que fue, le decía, si ella está feliz,
la alergia va a mejorar. Si ella puede jugar y estar contenta, la alergia va a ir mejorando. O sea, yo no puedo tener un niño llorando todo el día porque no puede comer. O sea, la idea aquí es ir mejorando el tipo de alimento que le damos. Así es. Así es que muchas gracias por la oportunidad, entonces, Sabores Antunes, por presentarnos sus productos, por traer a los profesionales, ¿no es cierto?, que están orientando esta mirada que es a largo plazo, y decirles a ustedes que recuerden que en calle Riquelme, allí está Sabores Antunes con esta nueva mirada, y que para nuestros niños, para que no dejen de comer el chocolate o lo que quieran comer, allí hay alimentos saludables. Nos vemos hasta un próximo programa. Muchas gracias.